Hola, Hola, buenas son las tardes. 6. Pero nos esperamos un minuto precisamente para darles tiempo a llegar. Y estaba hablando, de hecho, con Ondina, que para los que están viendo luego las grabaciones video, que ya no están con nosotros en vivo, entonces a lo mejor nos pedimos disculpas porque nos tomamos este minuto o hasta 2 minutos para empezar porque de hecho nosotros estamos dedicando más que sea en vivo y no tanto para la grabación. Hola Hola a María los que se Elena, integraron, María Elena, no sé quién más, que pero todavía no ahorita lo vamos aparece. a ver. No, si no nos manda un mensaje. Sí, mándanos Ok. mensaje para ver quiénes son. Eh, entonces, es bien importante entender cómo funciona el cerebro humano. Esto así como un poco de introducción hasta que se animan los demás, que ya empezaron a verse aquí. Entonces, el cerebro humano funciona con llamadas a la atención. De hecho, es un esquema en mercadotecnia que se llama AIDA. Y es un acrónimo, pero la primera letra viene de la atención. O sea, tienes que llamar la atención para que alguien luego puede estar dispuesto a captar la información que tú quieres transmitir. Y por eso los primeros segundos son los más importantes. Si nos pedimos disculpas a los que Disculpas. disculpas a los que están viendo luego la grabación, porque nuestros primeros segundos son los pésimos. O hablamos entre nosotros de rumano, ¿verdad? No, porque O... nos esperamos, vemos aquí con quién nos estaba viendo. Entonces nosotros como empezamos a las 7, a las 6 en punto, hasta que entran en unos 20, 30, 50 segundos, un minuto, y empiezan, mire, ahora ya tenemos 7 y así. Entonces nos esperamos y no hablamos para no hablar así en vacío, ¿no? Se nos hace raro. Entonces, para aprovechar el tiempo, vamos a saludar a María Elena, a Rocío, a Gabriela, a Oscar, a Blanca, a Alejandra Cepeda. Hola a todos y un gran abrazo desde aquí, desde nuestra casa. Eh, Nuestra casa no es su casa porque no es posible en estos momentos, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Empezando un poco así, porque hoy vamos a ¿Meditaron? tener un invitado especial, luego les vamos a presentar. Meditaron, luego, bueno, ¿cómo les fue con la meditación ayer? Entiendo que sin darme cuenta, La como hiciste muy que, bien, así que todo mundo se durmió. bueno, si se durmieron Yo casi rico, me dormí, pero igual, bueno. igual se vale. Dani me escribió que se le fue la onda y me escribió media hora después de que se terminó la meditación. Ahora Oye, se desperté, terminó porque ya desperté. Digo, esto es bueno, chido. ese es un efecto, ¿saben? Estamos riéndonos, pero es un efecto que, mira, si tú estás cansado, pues de verdad hay que dormir, ¿eh? Y en meditación, si te ayuda en la primera fase de la meditación, si te ayuda a dormir, pues qué bueno, hay que dormir, ¿eh? O Sí. sea, sin frustrarse, sin juzgarse, sin nada. Dormir es muy rico y hay que hacerlo, ¿no? Hola Estela, yo sí te... Mira, Gaby sí se durmió. Excelente, Yo excelente sí me logro. dormí. Pues sí, yo casi, Gaby, Gabriela ¿eh? Morone. Gaby, yo casi estuve a punto, ¿no? Al final dije, ah, ¿qué pasó aquí? Ah, me voy a despertar, Yo bueno. no, porque Y en vivo, ¿no? alguien tenía que trabajar, ¿verdad? Estela Siempre nos, así pasa. Estela nos está preguntando cómo están, cómo estamos. Sentados. Trabajamos desde la mañana hasta ahora como burros. Así que no me preguntas porque no sé cuándo pasó el tiempo. Sí, Eh, afortunadamente, ¿no? Ese es algo muy bueno que hoy ni sabemos cuándo pasó el tiempo. Entonces, hablando de meditación, mira, es muy bueno efecto dormir. Y después de que lo practicas un tiempo, sí hay momentos cuando no te vas a dormir o hay momentos cuando te vas a dormir. Depende de uno, ¿no? Depende de tu estado, cuando lo haces, a qué hora.
con qué ánimo, qué necesitas en este momento. El cuerpo te lo va a pedir, ¿eh? Si quieres dormir, te lo va a pedir y te lo va a exigir, lo vas a hacer. Ahora, son varios tipos de meditaciones. Lo que hicimos nosotros ayer es una meditación de toma de conciencia, de estar en el presente, aquí y ahora, mindfulness, se llama en inglés. Estuvimos presentes en la dormida. Pero muy también bien. hay la meditación trascendental, entonces, en donde, al contrario del mindfulness que hicimos nosotros, o sea, una introspección, un escaneo corporal que hicimos, otros son enfocados nada más hacia la respiración y no sentir nada, no concentrarte en nada, nada más aceptar y ver cómo estás funcionando. Cuando estás escuchando algún ruido, nada más tomarlo como algo, ¿qué tal eso? O sea, lo notas, pero no observarlo, activar el observador. Lo que hicimos nosotros ayer fue un escaneo corporal en donde nos concentramos en varias regiones del cuerpo, de tal manera de que se activa. Si sintieron como cosquillos, así hormigueo donde se concentraban, y hasta el final o calor se siente como que todo el cuerpo que está vibrando, que estás así. Bueno, si no lo sintieron tampoco pasa nada, porque acuérdense que todos somos diferentes. Y mira, Vero nos dice hola Cesarionina, pues hola. Ajá, ¿y qué tiene que ver eso? Nada, absolutamente nada, pero no todo tiene que estar relacionado, ¿no? Así nomás, a ver si están despiertos, ¿no? Ok, sí, claro, nos da gusto saludar a todos. Los que tomaron nuestros cursos saben que nosotros así somos, hacemos bromas así de vez en cuando ya. Entonces hoy vamos a tener un invitado especial y... Pero no te pongas tan serio. No, no me pongo serio, pero alguien tiene que trabajar aquí. Sí, yo me estoy divirtiendo y él trabaja, ni modo, ¿no? La responsabilidad siento que está como que, mire, va sobre mis hombros, mira mis hombros. Pues te voy a dar un masaje, ¿verdad? En directo. Entonces... se trata del hermano de Ondina, Cătălin Rotarescu, Cato, con cual yo lo asimilé también como a mi hermano, que nos va a marcar en un ratito más. O le marcamos nosotros. A ver quién se da primero. Ajá. Él es kinesiólogo, de hecho es licenciado en comunicación audiovisual y tiene una maestría en estética de cine y publicidad en la Universidad Nacional de Arte Teatral y Cinematográfico de Bucarest, Rumania. Y como siempre en la vida. Sí, se movió, se cambió de su especialidad en esta parte de desarrollo humano y se fue mucho, dio clases en el TEC de Monterrey también en un momento de cine. Él es guionista. Entonces, en ITESO también. En ITESO también estuvo, pero luego empezó a dar otras clases que lo apasiona trabajar con las personas también. Entonces dio clases de... Se llama Tai Chi. En el TEC. Se llama Tai Chi. Si me está viendo mi hermano me va a regañar porque este no es un movimiento de Tai Chi, pero bueno, ni modo, es que cada uno hace lo que puede, ¿no? ¿Qué les digo? Empezando así, fíjense. Instructor de Tai Chi y Chi Kung, titulado en 99, luego empezó con reflexología podal en el Centro de Salud Vital también en Rumania, luego el título en técnicas y meditación budista Zen. Hola, Cato. Hola. Ya estás en vivo, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Déjame nada más terminar porque empecé a presentarte. Sí. ¿Escuchan bien a mi hermano? Por favor, si me pueden decir. Claro que sí, porque hicimos las pruebas. A ver, ¿puedes hablar un poco? No puedo hablar. No puede hablar. Bueno, si escucharon algo es que no habló él. Sí, es que no hablé yo, sí, si no... Ok.
Entonces, tiene también el título en técnicas y meditación budista Zen, título de instructor Zen Yoga, título de maestro en Reiki Usui Ryojo por parte de Salud Proyección dirigido por la maestra Maricela Arangel en Guadalajara. Si saben, nuestros CVs son similares. Titulado ¿Se en fijan? acupuntura Interminables. y digitopuntura práctica, también en Guadalajara. Diplomado de técnicas curativas en Kundalini Yoga. Y luego entre 2005 y 2007, kinesiología holística en el Instituto Superior de Medicinas Tradicionales University of Wales, Barcelona. Titulado en Filosofía de la Medicina Tradicional China y también en Barcelona en el mismo instituto y en técnicas de liberación emocional. Actualmente y tiene también el diplomado de hipnosis ericksoniana por la Sociedad Mexicana de Hipnosis Ericksoniana en Guadalajara. Y actualmente, pues nos dices tú, Cato, para que ya no... Ajá, porque yo me aburrí también de tu CV. Como todos se aburren de nuestros CVs, ¿no? Oye, quería preguntar primero si a los que están viéndolo Ajá. se está interrumpiendo el video porque aquí se está interrumpiendo un poco. Mira, De vez en cuando. Ok, sí, déjame qué poner bueno. el cable. Qué bueno que dijiste, gracias. Sí. Para poner Sí, el cable de transmisión alta, de alta velocidad. Pues, ¿por qué no dijeron nada, A ver, ¿por qué nadie dijo nada? Es que hoy creo que Facebook tuvo problemas Ah, y acabo de entrar y... mira, Oscar nos dice que se interrumpe. Ujú, Ah, ok. bien. Ah, ok, Ok. Facebook también tuvo problemas. Bueno. ok, ahora yo pienso que debería dejarse de interrumpir porque tenemos un internet muy bueno y cuando está por cable entonces todavía mejor. Ok, Déjame nada ¿Te más conectaste directamente con el con el- modem? sí. Así Sí, es. sí, Ya sí, muy está. bien. Nada más Ok. quiero agradecer a Estela, quien nos dice que le gustó mucho la meditación. Muchas gracias, Y saludar a Margarita, a Elisa, a Jasmine, a Oscar, perdón, a Edith, a Rocío, ya la saludamos, a Elisa y a todos otra vez. Ya. Ok, ya empezamos, ¿sí? Sí, sí, sí. Ya empezaron, ya nos escuchan. Sí. Ahora puedo colgar. Ah, bueno. Ya Hicimos las estamos pruebas, seguros ya. de que se escuchó. Atraímos la atención. Nena Exacto, Pimienta también se my unió. God. Pues Pues, atraímos la yo- atención ya, ¿verdad? Ok, Yo Cato. acabo de ir con los perros a pasear porque me di cuenta de que nos iban a interrumpir con los ladridos. Si no iba a sacarlos. Otra vez se está cortando el video, no sé. Ey, sí. Ay, Sí, se está cortando, sí. No, este es lo que se puede hacer porque ahora Sí, para claro, darse sí. cuenta nosotros tenemos más de 100 megas de subidas. Sería bueno que los preguntaran si todavía los escuchan cuando se interrumpe, porque yo no puedo subir el audio en mi video. Dice que sí se interrumpe. A ver, ¿todavía se interrumpe? Sí. Sí, lo que pasa es que acabo de enterarme de que Facebook tuvo problemas hoy en todo el mundo, o aquí en México, no sé, sí, como el WhatsApp también. Entonces, Ok. si no se escuchan, que sepan que no son sus Sus... aparatos ni Pero- los nuestros, sí, ni los de mira, ustedes. estamos grabando. Nuestro internet sí veo que funciona muy bien. Ajá, Estamos ajá. recordando, entonces todo va a quedar grabado. Entonces, no se preocupen, lo pueden ver después, ¿no? Porque va a quedar grabado. Ok. Muy bien, Cato. Entonces, pues ayer nos comunicamos contigo y decíamos, pues, a ver, ¿qué tal si hacemos así como una entrevista? Sí se interrumpe de vez en cuando, pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿sí? En estas condiciones. Ni modo, les pedimos disculpas, pero bueno, así Se es. va a quedar grabado. Si no nos podemos escuchar bien y no nos podemos ver bien, entonces igual lo podemos interrumpir y decir, pues para la algunos- próxima, o sea, para mañana, pero yo creo que podemos hacerlo, ¿verdad? Sí. Mira, dicen que el audio sí está bien. Ah, Ok, si se ok. escucha no hay interrupción. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Ok. Sí. Muy bien. Ok. Muy bien. Sí, entonces decíamos ayer
que íbamos a platicar en vivo en Facebook, de como mi experiencia un poco, ¿no? De mi experiencia con su método, el método de la prosperidad con la física cuántica, ¿no? Ok, entonces lo que yo se me hace muy interesante para mí es que pues yo crecí con Ondina, entonces para mí es chistoso ver que lo que hace ella ahora con sus alumnos lo hacía conmigo cuando yo estaba todavía en la primaria o la secundaria, ¿no? Pobrecito, ¿no? Exacto, sí. Sí, una de las cosas que me acuerdo es que tenía problemas horribles en matemática, ¿no? Entonces, en algún momento tenía que ayudarme para pasar algún examen y estábamos en geometría y me dijiste eso que se me hizo muy padre y creo que me sirve hasta el día de hoy, que era como me dijiste que tenemos que ver las figuras geométricas desde el aire, desde arriba, como si fuéramos en el vuelo de un pájaro, ¿no? Y eso se me hizo muy interesante, creo que fue tu primera consultoría como, ajá, sí, porque yo también sufría de problemas existenciales recurrentes. Pero entonces, una pregunta así inoportuna, ¿cuántos años tenían? pues no sé cuántos años tenía Ondina, para mí era muy grande, yo tenía como, no sé, unos 12. 12 Ella tenía 22, pues. 22. Sí. Ah, pues era grande, 22 ya es grande. Es una diferencia Claro, y de más 10 comparada años entre conmigo. ellos. Sí, ya Sí. estaba por acabar la carrera de física, ¿eh? Pues sí, tiene una explicación. Ah, claro, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Y entonces decías que... Entonces, pues me ayudó a entender los problemas de geometría, a resolverlas, haciendo que yo pudiera percibir las figuras geométricas desde un punto más arriba, desde donde yo las percibía. Y se me hace muy interesante eso con los problemas, ¿no? Que estamos viendo los problemas de muy de cerca, como si estuviéramos pegados a... Y obviamente yo como niño agobiado por la escuela estaba literalmente pegado al cuaderno así encorvado y con la cara de agobio terrible, y al levantar mi cara e imaginarme que lo estoy viendo de mucho más arriba, se me aclararon muchas dudas que yo tenía. Y estos días estaba pensando justo en eso y se me hace que todos vivimos este virus, esta crisis, como si estuviéramos muy pegados al cuaderno de matemática. Sí, sí, cierto, sí, cierto. No tenemos perspectiva, no somos pájaros, ¿no? Ya no volamos, ya dejamos de volar. Exacto, Sí, sí. porque comentamos en los otros días anteriores de que ahora como estamos en supervivencia, es como que pasar el día nomás, pasar el minuto y a ver qué sigue, pues quién sabe qué sigue porque no está bajo nuestro control. Nos sentimos sin control sobre nuestras vidas. Y estar pegado con la nariz en el cuaderno, ¿no? Sin tener Qué perspectiva. interesante. Exacto, sí. Qué ¿Qué interesante. pasa esto y veremos luego, no? Sí. Pero no es así, ¿no? O sea, sí. Por supuesto, ajá, es como también una vez me comentaron ustedes que sobre la crisis ambiental, el calentamiento global, me empezaron a explicar cómo se ve el calentamiento global en una perspectiva de tiempo de cientos de millones de años, y me cambió completamente la perspectiva sobre eso también, que me decían eso, que cada 200 millones de años o lo que sea que era el número, pero era enorme, sucedía un calentamiento global. Entonces, claro, si lo ves desde la perspectiva de una vida limitada a unos 60, 70, 80 años, dices, wow, está sucediendo algo increíblemente, sí. Y todo tenemos esa tendencia los humanos de relacionar todo con nosotros. Todo es relacionado con nosotros. Ayer estaba hablando con mis alumnos y les preguntaba quiénes de ustedes creen, estamos en Zoom, dando la clase online, y quiénes de ustedes creen que este virus es un arma biológico, ¿sabes? Y estuvo chistoso porque la mitad, por lo menos, creían que... Y es como... Y no sabemos si es o no es, pero lo chistoso es como tenemos esta tendencia que se nos hace más creíble que sea algo relacionado con nosotros. Así es.
que con los demás. Entonces, mi experiencia, yo en enero estaba como en una crisis así existencial. Creo que las crisis existenciales son alguna especialidad mía. En algún momento me especialicé en eso. No te preocupes. Empecé a practicar temprano en la vida. Entonces tuvimos unas pláticas. Ese es como el contexto, ¿no? Desde qué contexto estoy hablando de eso, y estuvo muy interesante porque una de las cosas que me dijeron ustedes fue la parte de decidir antes, ¿sí? ¿Y por qué se me hace interesante? Y creo que es interesante para los que nos ven o los que los escuchan a ustedes, es porque creo que ustedes trabajan con las herramientas, o digamos los recursos de los implicados. Claro. En mi caso, sí, en mi caso ese es un concepto que yo he practicado mucho en las artes marciales, y muchas veces me salía, pero nunca había pensado que, como nunca me había dado cuenta de que de lo que hacías. De lo que hacías. Lo hacías sí, sí me daba cuenta de lo que hacía, solo que creo que es fácil, por ejemplo, decidir algo de antemano antes, sin tener miedo, ¿sí? Cuando tienes miedo es difícil decidirlo, ¿no? A mí me gustaría que nos explicaras un poco cómo funciona eso, porque creo que estamos justo en una situación de que hay mucho miedo, pues, en general, ¿no? Entonces, creo que es difícil que uno decida que todo va a estar bien cuando hay mucho miedo, ¿no? A ver qué dicen ustedes. Y lo chistoso de eso es que es exactamente en estos tiempos cuando uno lo necesita más, ¿no? Claro, sí. Porque cuando estás bien y tienes así un miedito chiquito, pues como que no pasa nada, ¿no? Claro. Incluso para el organismo no pasa nada, no materializa necesariamente este miedo. Pero ese tipo de miedo que vivimos ahora, que es un miedo aterrador, nos petrifica. Y este es un problema muy fuerte porque sí lo vamos a materializar en nuestro cuerpo, ¿no? Sí, de hecho, como bien empezaste, como bien dijiste, como que todo el mundo pasa a través de nosotros, ¿no? Y esta no es nada más una percepción tuya o de tus alumnos, o sea, no es que a nosotros nos hace alguien algo, o que, bueno, todo está relacionado con nosotros. Verdaderamente hay teorías que dicen de que, pues, la realidad no tiene sentido sin una conciencia, sin una percepción consciente. Entonces, esto es importante entender y va de la mano con el principio del observador, del cual hablamos precisamente ayer, de la física cuántica, de que el observador está cambiando la realidad. De por sí la realidad sí se manifiesta, por supuesto, de una cierta manera, pero en el momento en cual tú la estás observando conscientemente, o sea, lo pasas por el filtro de tu conciencia, y además cuando tú estás decidiendo, entonces no nada más observando pasivamente, entonces cuando decides empiezas a cambiar y la realidad es como en sintonía contigo, te sigue. Nos siguen escuchando los de internet, si nos pueden escribir un mensaje, por favor, si nos escuchan. Si se sigue interrumpiendo o tenemos problemas con la transmisión. Ok. Aquí es muy importante entender esa diferencia, y si me acuerdo bien, si te explicamos esa diferencia, ¿no? Entre nuestros cerebros, ¿no? Nuestros 3 cerebros, ¿te acuerdas, no? Sí. Tenemos este cerebro muy fuerte que es el reptil, y este es inconsciente. Y se junta con ese cerebro que también es inconsciente, el límbico, que se encarga de emociones. Y entonces, si tú tenías un miedo, ya lo vas a tener más fuerte, ¿no? Porque la combinación de esos dos cerebros es terrible, ¿no? O sea, te hace un incendio, ¿no? ¿No sentiste incendio literal en tu cuerpo, ¿no? O sea, cuando pasa eso, ¿no? Entonces, por eso tienes que decidir qué hacer con eso. Si te dejas con ese incendio,
si lo analizas, porque en el momento no lo analizas, o sea, te dejas, el incendio corre, si lo analizas ves que todo el cuerpo está alterado, lo puede ser con gestión seguro, con contracción de músculos, en fin, tú sabes mejor de eso porque tú eres kinesiólogo, ¿no? De hecho, sí, yo quería también pedirte de que hablas un poco sobre qué es la kinesiología, porque como que nosotros nos reencontramos, de hecho, después de unos años contigo, Quiero decir algo antes. y nosotros vamos por esta parte de manejo de la información, nosotros hablamos, ¿sí? Y por supuesto que esto es poderoso porque así como sabemos, la energía se manifiesta y la materia se manifiesta de acuerdo a la información que tiene o sea, las reglas del juego, ¿sí? Pero también es importante de cómo se manifiesta a nivel corporal la parte informática y de energía. Y esto entiendo que tratas tú, la parte kinesiológica. Creo que es muy importante ver tu punto de vista complementario del nuestro. Eso quería decir, ya lo dijo César, así que ya lo digo, está bien todo, ¿no? Entonces, Sí, dile. Sí. pues en realidad creo que es el mismo concepto. Sí, es el cuerpo entra en otro estado cuando hay miedo y funciona de otra manera. Una de las cosas muy interesantes, por ejemplo, que estamos viendo ahora en kinesiología es cómo la información de contexto es muy relevante, ¿no? Por ejemplo, nuestro cuerpo recibe señales todos los días y nos manda señales todos los días. Sin embargo, hay una cuestión ahí que es interesante, que es nosotros a lo largo de la existencia aprendemos a ignorar las señales, y entonces sucede algo incluso más interesante, ¿no? Yo uso un ejemplo muy gráfico con una persona que trabaja muy temprano en la mañana y tiene que ir al baño, ¿no? Y un día se despierta temprano y un día se despierta más tarde, entonces ya tiene ganas de ir al baño, pero ya no tiene tiempo, entonces se aguanta, se sube al coche, llega al trabajo y todo bien, ¿no? Y recibe esa señal de su cuerpo que necesita ir al baño todo el trayecto. Y puede pasar así unos días y en algún momento lo que sucede es que te despiertas un poco más tarde y ya no sientes ninguna necesidad de ir al baño hasta que tengas tiempo. Y eso es... Porque el organismo y el cerebro se acostumbra con la señal que le das. Son las sí, de hecho, en realidad lo que estás haciendo al nivel neurológico está desviando la señal. Exacto. Para que se tarde más tiempo en llegar, ¿no? Entonces es como el hambre, ¿no? Que todos hemos pasado esos momentos que tenemos un montón de trabajo y se te olvida comer. En realidad lo que sucede es que tu cerebro está desviando la señal, toma el camino largo, por así decirlo, y llega en otro momento cuando ya tienes... Cuando se puede. Cuando se puede, ¿no? Cuando le das permiso, ¿no? Sí, y después de unos años ya tienes totalmente desviado, no sé, un montón de señales y ya no las recibes. Entonces lo que hace la kinesiología es propiciar información al cuerpo para que las señales vuelvan a donde tienen que estar o en el tiempo que tienen que estar, ¿no? Entonces recibes señales. Y hay casos muy interesantes que me ha tocado tratar, como uno de los primeros pacientes que he tenido con kinesiología era una mujer que no podía desestresarse después de trabajar, ¿no? Entonces llegaba a la casa y no podía dormir, seguía pensando en el trabajo, seguía estresada. Y me acuerdo que la traté, estábamos en una reunión y le dije, pues si tienes una media hora te trato ahora, y le hice la terapia, y el día siguiente me habló y me dijo, oye, estoy preocupada porque todos mis compañeros me preguntaron el día siguiente que me hice la terapia si estaba enferma.
¿no? Entonces, en la oficina, ¿no? Y entonces me dice, pues que yo, pues si estás bien, ¿qué pasó? ¿Te sentías mal? Dice, no, tenía una flojera enorme y me daba hueva todo y ya no me interesaba nada, ¿no? Entonces, me preocupé, pero dije, pero tú estás bien, sí, dice, nunca dormí mejor, nunca me sentí tan tranquila, me vale madre. Le dije, no te preocupes, la siguiente terapia, normalmente lo que hace esa señal cuando vuelve a llegar y llega de golpe, ¿no? Entonces genera un shock, pasa de un extremo al otro la persona y después le dio otra terapia y ya como se regularizó la situación, pero la parte simpática fue que con el tiempo la mujer terminó dejando su trabajo, encontró un novio y se cambió de ciudad y se dedica a otra cosa. Eso sucede en España, toda esa historia, ¿no? Sucedía en España y después, años más tarde hablamos y me dijo, oye, pues qué cara chistoso que ese día que me diste la terapia y ahora ya estoy casada con este tipo, vivo en el otro lado del país y me dedico a otra cosa. La parte interesante es esa, ¿no? De la información. La información que todos, incluso nuestro cuerpo, requiere para funcionar bien. Claro. Sí, y creo que es algo que ustedes hacen muy bien en el curso, como definitivamente cuando uno está en crisis o uno está buscando algo, no está cómodo, pues la información que recibe de sí mismo es muy poco confiable. Así es. ¿No? Es muy poco... Claro. Todos los pensamientos son terribles. Es desviada, de hecho ya sabemos que se activa el reptil, entonces el reptil no piensa. El reptil es inconsciente totalmente, nada más hace sus cosas, ¿no? Entonces por eso claro que no piensas y no tomas buenas decisiones, por eso no puedes tomar decisiones, ¿no? Claro. Y estás al querer de lo que te llega de información desde fuera, pero tú ya no tienes un filtro activado, porque el filtro significa el cerebro humano, el córtex. Entonces, cuando está demasiado activado el reptil, cierra, apaga el córtex, entonces nada más estás reaccionando a todos los noticieros, las tragedias que están pasando, y no hablamos nada más de lo que está pasando ahorita, estamos hablando también de antes de esto, claro. pero nada más como pasaba con tu paciente, esto que le venía para irse al baño, tenía esa necesidad, pero la posponía. Así pasaba con la gran mayoría de nosotros antes de empezar esta crisis. O sea, posponíamos porque siempre teníamos prioridades, por decir así, en nuestras vidas, de hacer dinero, de comprar cosas, de irnos quién sabe dónde. O sea, estábamos desviando los señales informáticos que nos llegaban. Entonces, yo digo que la maravilla de toda esta crisis es que es la ducha fría que nos asienta de nuevo las bases para poder ahora construir, y ojalá que no se nos olvida. Y sí, como parece que va a pasar más de un mes con esta situación, entonces el cerebro necesita 21 días o más, o sea, por lo menos 21 días para cementar un nuevo hábito, una nueva memoria. Entonces, y como está ligada con emociones negativas, estas memorias yo creo que van a perdurar y que van a sensibilizar a muchos, y que la verdad es que esta crisis, pues de esto vamos a renacer todavía con más fuerzas y con más posibilidades hasta a nosotros mismos y a los demás. Pero si hacemos algo. Claro. Porque si no hacemos nada, pues no va a pasar eso, ¿eh? Porque si le haces algo al cuerpo con kinesiología, pues va a pasar algo, ¿no? Pero igual, si le haces algo... Pero lo hiciste tú, no el paciente, ¿verdad? ¿O cómo funciona esto, Cato? A ver, ya me perdí un poco. Te preguntaba... ¿Cómo funciona? ¿Tú le haces algo o él mismo está redireccionando la información? No, lo que pasa es que hay una cosa interesante ahí, que es
porque normalmente nosotros tenemos necesidades culturales y necesidades, digamos, naturales. Para mí esa es una parte muy interesante de observar en los pacientes que trato, diferenciar qué es una necesidad cultural y qué es una necesidad natural de una persona, ¿no? Usando ¿Has trabajado con personas de cuántos países o has trabajado, ¿no? Porque me imagino que has tratado de varios y muchos años. ¿Nos puedes platicar también de eso? Sí, he trabajado en Rumanía, obviamente, cuando he ido de visita, he trabajado en España, he trabajado con alemanes, con mexicanos, obviamente, con españoles, ni hablar, porque ahí viví cuando estudié la kinesiología. Pero en sí, Estados Unidos, me parece. Sí, en Estados Unidos también, sí, pero mayormente eran mexicanos que vivían en Estados Unidos. Y pero es interesante porque la mayoría de nuestras necesidades culturales siguen siendo válidas independientemente del lugar. Una de las cosas que a mí se me hizo muy interesante es que estaba en Rumanía y estaba trabajando con una persona, apenas estaba yo a la mitad del diplomado cuando lo estaba tomando, y en kinesiología se trabaja con listas y con pruebas musculares para ver qué señal hace responder el cuerpo, ¿no? Y estuvo interesante porque para que entiendan de lo que hablo, se trabaja con listas, por ejemplo, una lista de emociones y se hacen pruebas musculares. Pero mi problema en ese momento era que, la persona con cual estoy trabajando no sabe español, entonces voy a ver cómo responde a esa lista, ¿no? Porque no tenía el idioma y curiosamente, digamos, el músculo respondió a un número de esa lista, chequeé la lista, vi la palabra, la traduje al rumano y la persona me dijo, wow, es exactamente lo que me está sucediendo ahora, ¿no? Y se me hizo interesante que el cuerpo ni siquiera responde a un idioma, responde a la información. Tiene su propio idioma, entonces no necesita de un lenguaje especial, ¿verdad? Exacto. Y es exactamente ese punto que lo quiero marcar, que por eso nuestras cosas que hacemos son complementarias, porque una es la parte del organismo que tú haces, ¿no? La parte de respuesta del organismo, y otra es cómo puedes complementar eso con manejar la información que tú aceptas en tu organismo, ¿no? O sea, de una manera complementarios. inconsciente y una manera inconsciente, ¿sí? O sea, cuando tú preguntas el cuerpo responde de una manera inconsciente. O sea, esta es la famosa sabiduría, la inteligencia del cuerpo, ¿verdad? Ajá, exacto. Ok, y cuando hablamos, pues tiene que pasar por el filtro cultural y personal. Así es, ajá. Y estas son las diferencias. Y muchas veces la verdad se distorsiona cuando pasa por este filtro, pero esto no significa que está malo. Se volvieron muy técnicos, ¿eh? Sí, a ver que escriban si entienden, si siguen la plática. Sí, por favor, que no sean calladitos. Ya saben que a nosotros no nos gustan los calladitos. Calladitos no se ven más bonitos. Sí. ¿Vale? Ok. Hablando de programaciones culturales. Sí, saben que trabajar con personas de tu familia, como es mi hermano, por ejemplo, es algo más difícil, ¿no? Sí, cuando te ven calcetines, entonces como que... En calzones, perdón. Sí, entonces yo considero que este es algo mucho más difícil que trabajar con una persona desde fuera, ¿no? Y tú sabes, tú también hiciste terapias con César, y es mucho más difícil cuando estás encariñado con alguien, cuando sabes todo su contexto, todas sus cosas, ¿no? Manias, buenas y malas. ¿no? Entonces, yo creo que también por esa razón, pues considero que es muy valioso el hecho de que pudimos encontrarnos otra vez y complementarnos, ¿no? Este es algo fantástico, aunque mi hermano y yo tenemos una manera de pensar que digo que, no sé, fuimos gemelos en otro universo,
porque pensamos de la misma forma, pero yo como física y él como kinesiólogo, ¿no? Es algo muy interesante, ¿no? Y sí, tenemos retroalimentación de ustedes, sí se animaron, despertaron. Sí. Sí, veo Eh, que les gusta. Elisa nos dice qué maravilla y está genial. Y Haru nos dice que sí entiendo, Oscar sí, pero muy bien. Y bueno, y estamos en la misma onda. Y mira, nuestra fan número uno, que es Estela, Bueno, que fan número uno, el más antiguo fan que tuvimos, bueno, no. aquí en México, sí. Nosotros sí escribimos un libro Hoy y lo hoy regalamos, sí. lo regalamos. Está en nuestra página de Facebook si la quieren leer. Y si puedes leer lo que dice Estela sobre eso. Sí, Y este libro se trata de complementar de manera consciente cómo trabajar con el miedo, ¿no? Porque lo que tú haces, Cato, es trabajar con el organismo, ¿no? el cuerpo, sí. El cuerpo, ¿no? Sí, Dice, claro. dice Estela, estoy leyendo su libro, altamente recomendable en estos momentos y siempre. Gracias por el regalo. Con mucho gusto y cariño, Estela, y a todos. Pero el chiste aquí es empezar a aplicar esto en su vida, porque como les decíamos y les vamos a decir siempre, y Cato creo que concuerda con nosotros, tenemos que terminar esta crisis siendo humanos, no siendo reptiles, por favor, ¿no? Sí, claro. Por lo menos mamíferos, ¿no? Pero por lo Terminemos. menos mamíferos, pero yo preferiría humanos, ¿no? Sí, hablando de eso, justo estaba comentando con tengo una amiga aquí que se fue a Suecia. Ah, Y ayer entré a ver, oye, cuántos casos hay en Suecia, ¿no? Porque me acordé de ella y vi que había como 2000 y cacho en un país bien chiquito. Sí, sí, por eso. sí, es mucho. Ajá, Proporciones y grandes. dije, no, pues le voy a escribir a ver cómo sigue, ¿no? Está estudiando ahí dibujo. Entonces le escribí y me dice, me respondió hoy, justo hablaba hace media hora con ella, me decía que pues, la crisis es muy diferente ahí porque en realidad los suecos no se quedan en la casa, no hay pánico, no hay nada, y digamos su visión sobre eso es respetar ciertas reglas, seguir la vida normal Ujú. y y la idea es que al final a todos nos va a dar el virus y que pues más bien hay que recibirlo sanos, que muertos de miedo, enfermos, o si me explico, Sí, y después le pregunté que si había tomado el famoso baño en un hueco en el hielo, ¿se como hacen acuerdan los del suecos. baño frío? Escocés, Exacto, nosotros sí. llamábamos. Sí, me dijo que no, que todavía no se anima para... ¿Y qué te puedo decir? Si yo tampoco me animaría con menos 15 grados meterme en agua helada, ¿no? Pero se me hace muy interesante que un pueblo que tiene ese tipo de contexto cultural, ¿no? Hacer ese tipo de cosas, pues no tiene la misma reacción emocional, y me decía, es que en España todos están histéricos y no sé qué, y aquí es otra cultura, es una cultura Sí, somos más vamos a racionales. mantener. Ujú. Pero ¿sabes lo que me encanta de Somos, México? Es que no son ni en pánico ni totalmente racionales y sin embargo la mayoría sí se quedaron en la casa, ¿no? O Sí, sea, claro. lo que es algo positivo porque aquí vamos a salvar vidas, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenemos que ver la diferencia entre países grandes, países chicos, Sí, así como también. empresas grandes, empresas chicos. O sea, uno dice, pues sí, una empresa grande, qué bien, qué bonito, un país grande también, qué bien, qué bonito, pero está mucho más pesado administrar este tipo de entidad que uno muy chico, en donde puedes tener el control, la comunicación llega luego. Es mucho más fácil administrar Claro. una entidad chica que una entidad grande. Entonces, también tenemos que ver que estas diferencias culturales tienen que ver con el tamaño y con la ubicación geográfica donde se encuentra el país. Ujú. ¿Y? ¿Sí, Tato? Sí, claro, sí, pues después
después me metí al periódico de Suecia, ¿no? Y es como noticias de Suecia, ¿no? Y era chistosísimo porque era noticias de Suecia con coronavirus. Se cerró la alberca pública de la calle, no sé qué. Es como, es todo muy chiquito, claro. Es como si todo el país fuera Jalisco, ¿no? Sí, entonces, sí, es un estado. sí, claro. Sí, es mucho más fácil. Es mucho más Y regresando a la información, hubo algo que quería preguntarles porque les pregunté a mis alumnos, esa pregunta que les dije que cuántos creían que este virus era un arma biológico, la mitad me respondió que creen, la mitad me respondió que ellos no creen. El punto es que me puse a explicarles cómo se adapta un microorganismo para sobrevivir, ¿no? Y es exactamente así, es como muta y se transforma y puede pasar de un animal a un... Y después les volví a preguntar si cambió su opinión de antes, ¿no? Y la verdad me respondieron que no había cambiado. Y se me hizo muy interesante esa parte. No sé si ustedes pueden explicar por qué somos tan capaces de ignorar datos, digamos, que son para el córtex, para la parte humana, para la parte racional, y seguir más bien otra información que es un poco más emocional, porque también entiendo esa parte que hay una emoción detrás de cualquier idea. Ese es... Sí. Antes de responder, nada más quería leer lo que nos escribió Haru Nakashima, porque ella mi alumna desde hace 20 años, ¿no? Sí, viene de la mano precisamente con lo que has preguntado. Dice así Haru: vi esta frase y me encantó. No sé si les pasa a ustedes, pero la mayoría de mis tragedias han sucedido en mi cabeza. Algunas veces suceden en el futuro y otras tantas incluso en el pasado, cuando me arrepiento de lo que hice o lo que no. Y luego pone una cita de Mark Twain: mi vida ha estado llena de tragedias, de las cuales la mayoría no han pasado. Y dice Haru, para concluir, mi propuesta es vivir en el presente y enfocarnos en lo que sí es real. Sí, esa cosa pasa, que no estamos viviendo ni en el presente, ni en el futuro, ni en el pasado, en ningún lado. Vivimos en cualquier lado, pero en ninguno, ¿no? Y este es un poquito de... En el lado equivocado, pero menos en el lado correcto, por decir así. Exacto, que es en todos los lados. En el aquí y el ahora. Este es un poquito de física cuántica, ¿no? Deslocalización, probabilidad. Estamos en todos lados, en ninguno, ¿no? ¿Se acuerdan? Este tiene que ver un poquito con nuestra programación, con nuestra construcción de los tres cerebros, ¿no? Nuestro cerebro más fuerte es el reptil y el siguiente más fuerte es el límbico, que se encarga de emociones. Esos dos se encargan de sobrevivencia. Les vale la información como tal, o sea, les vale en absoluto. Esos dos no piensan, no les interesa. Entonces, el reptil tiene unos 500 millones de años de evolución, el límbico unos 200.000 años de evolución. El córtex, a el que le interesa la información, para empezar, no entra automático, lo tienes que activar tú por entrenamiento, o sea, tienes que tener algún entrenamiento para saber, no, mira, esos dos límbico y reptil me están manipulando. Y además tiene unos 100.000 años de evolución, entonces realmente, si tú no lo entrenaste, no lo tienes. Sí. Es como no tenerlo. Entonces, claro, no me extraña que no les importa la información. Sí, no tiene relevancia, ¿no? Tienen hábitos, en este contexto. Hábitos de pensamiento. Entonces, si tú le das información verídica, aunque a lo mejor le puede servir hasta esto, ¿no? O sea, buena para ellos, no le hace, porque siguen en las mismas rutinas de pensamiento y prefieren pensar, o más bien dejar de pensar y sentir, que racionalizar. En cambio, son otras personas que ya tienen una educación de este tipo y unas costumbres de este tipo de racionalizar todo. Y entonces a esto sí le entras con argumentos lógicos y con números y los puedes cambiar. Pero si te fijas, nosotros como seres humanos somos propensos a repetir lo mismo, mientras que no te pones las pilas para decir, ya voy a decidir
romper este círculo vicioso de pensamiento y de emociones y de acciones y de cómo la forma de cómo hablamos, y entonces sí empezar a crear nuevos hábitos. Pero se fijan por qué es tan difícil decidir, y todos lo vivimos, no nada más tú, no nada más yo, todos lo vivimos eso, es difícil decidir porque tienes que activar el córtex. Sí. Y para activar el córtex, gasta mucha energía. Es un buen trabajo. Cuesta mucho ¿no? trabajo y no es nada placentero y muchas tienes veces. que cambiar de perspectiva y tienes que volar y tienes que controlarte y no te tienes que dejar con los impulsos del reptil y del límbico, ¿no? Y es como... Y es lo que pasa estos días. Es como aprender un nuevo deporte, pues. Te cuesta mucho trabajo en el empiezo y lo haces mal, en especial si no tienes un buen entrenador y quieres tú aprenderlo por prueba y error, ¿sí? Bueno, ¿Y cómo se entrena? Se entrena, nosotros lo entrenamos en cada uno de nuestros cursos, ¿quieres decir? Sí, con cuantificación, poco a poquito, empezar. Y lo hicimos contigo, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? darle la vuelta. Sí, pero yo, ajá. Sí, claro. Es ponerlo, redireccionarlo, o sea, ponerlo en otra perspectiva, el hábito antiguo, el que no nos sirve, por decir así, y poner en una nueva perspectiva el nuevo hábito. Y el nuevo hábito, empezarlo a practicarlo poco a poco, sin estrés, sin querer de golpe, ya cambio mi vida desde 1 de enero. Estas son las más tontas promesas, que se puede hacer uno. O dejo de fumar, o dejo, ¿no? O sea, estas, Sí, ajá, que nunca se cumplen, ¿verdad? Ya sabemos todos el rol. Entonces, no importa cuándo, el mejor momento es ahora, ya sabemos. Este es el único y el mejor momento, ¿no? Entonces, ponemos el nuevo hábito poquito a poquito, de tal manera de que empieza a darnos gusto, ¿no? Que no nos fastidia, que no nos cansa tampoco, que no nos estresa. Está dando un curso. Y empezamos a desarrollarlo poco a poquito, empezamos a agarrarle el chiste y también el gusto, el placer, de tal manera de que el hábito anterior en un momento se nos olvida. Cuando nos olvida, yo así dejé de fumar, ¿sí? Me encabroné en un momento, decidí, pero yo lo hice de golpe, no poco a poquito, porque lo traté poco a poquito, no me sirvió. Yo dejé mi asma de poquito a poquito, Sí, no pude, por eso digo que... pude de golpe. Y entonces, poco a poquito, desaparece el hábito antiguo, pero puede durar meses o hasta años para esto, o sea, no es... poca cosa, o sea, y fácil cosa. Eso depende de cada quien, ¿no? Sí, y depende de cuánto tiempo estuviste enamorado del antiguo hábito. Sí, porque te enamoras de tu sufrimiento, claro, te victimizas, de tus enfermedades te enamoras, ¿no? Claro. ¿Viviste bien, eso con tus pacientes? Nada más eso y ya. Okay. ¿Viviste eso, que se enamoran de sus enfermedades? Sí, claro, sí. Creo que todos nos enfermamos, nos enamoramos de nuestras enfermedades y nos enfermamos de nuestros... al revés. Sí, sucede mucho eso. Hablando de la cuestión cultural, no me refiero nada más como de un país a otro, sino más bien como que nosotros consideramos, por ejemplo, ahora que necesitamos salir, ¿no? Eso es interesante. Eso es cultural. Sí. Porque en realidad yo veo cuando de vez en cuando pongo algo en Facebook y hay personas que responden a esa publicación a 3 segundos y yo digo, pues estas personas no están en la calle, no están viviendo algo relevante si están cada 2 segundos revisando el teléfono, ¿no? Y pasa mucho con las nuevas generaciones también, que revisan el teléfono cada 3 minutos. Claro. Y es una idea que tenemos en la mente, que necesitamos salir más, y estoy seguro que eso termina y no va a haber un éxodo de, digamos, experiencias extraordinarias que la gente va a tener, sino vamos a regresar poco a poco a una rutina, ¿no? Si no tenemos cuidado, lo que se me hace interesante lo que dicen, como si no hacemos otro hábito ahora, eso no va a suceder así nada más, porque ahora estamos
en la casa, ¿no? Así es, no va a suceder. No, no, y muchas de las personas no quieren más que retomar la vida de donde la dejaron. Y no van a cambiar. O sea, sí son unos que de por sí no cambian. Claro. A esto nos referimos, ¿sí? Y estos todavía van a seguir ciegos, van a caminar en la vida en automático y van a ser los mismos, Pero pero ustedes con no. más miedos. Sí, ahora más miedos y un poco más precaudos como van a gastar el dinero a lo mejor. Precavidos, ¿no? Precavidos. Pero ustedes no. Sí. Porque ustedes Hay no una saben. cosa interesante ahí cuando hablamos de información Ujú, y de que nos enamoramos de ideas. ujú. Para mí la perspectiva es un poco de que hay una interpretación, es decir, la información no es limpia, jamás, No en es nuestra objetiva. conciencia. Entonces se está interpretando. Por ejemplo, todos tenemos una información previa en nuestra cabeza de que pues los gobiernos no son confiables, definitivamente, ¿sí? Y después, como interpretamos eso, entonces se genera una emoción y esa emoción genera un ancla a una idea de que pues esperas cualquier cosa de cualquier gobierno, y entonces en ese contexto lo que a mí se me hace interesante es que sí es creíble la idea de un arma biológica. Sin embargo, otra vez sucede algo muy interesante, que es para mí que también tenemos la tendencia de colocar la autoridad fuera de nosotros mismos. Es decir, Así es. para que exista una conspiración, tiene que existir un gran cerebro, definitivamente. Tiene que haber un grupo o por lo menos dos personas muy inteligentes, muy capaces. Bueno fuera, ¿sí? ¿no? Ajá, exactamente. Ahí está como el chiste para mí, que se me hace chistoso, que es en realidad una persona que piensa que los chinos hicieron un arma biológico, tienen una muy buena opinión sobre los chinos. Una excelente opinión, ¿no? Y no quiere decir que no sea así, solo que es interesante cómo tendemos a colocar la autoridad intelectual y moral en otro punto que no sea nosotros mismos. Así es. Y Reptil otra vez. y hacer historias, porque esto es también un punto con el cual vamos a hablar, pero en otra ocasión, Cato, porque tú eres el maestro de las historias. De hecho, nosotros tomamos el curso de autohipnosis conversacional contigo y nos encantó. Para poder escribir nuestros libros mejor, Sí. ¿eh? Pero esto en otra ocasión, porque nos hicimos así como una regla, también es cuestión de cómo funciona el cerebro. No podemos mantener la atención, aunque es algo bien interesante, más de una hora. De hecho, nosotros tratamos de terminar a 40, 45 minutos no más, ¿sí? Entonces, Pero qué igual, bueno, hoy nos excedimos, excelente, ¿no? sí. Si gustas, también podemos vernos mañana, si tienes tiempo, o en otra ocasión, y hablamos sobre esta parte de autohipnosis conversacional, nuestras historias y nuestros arquetipos, y también tiene que ver con esta parte cultural, así como lo entendimos nosotros de tu curso. Claro, sí. Muy bien, pues Muchas te gracias. agradecemos mucho y les agradecemos a todos los que nos vieron, nos escucharon. Espero que algo fue de utilidad y también si alguien necesita de alguna terapia con Cato, él puede darles terapias y también da cursos de kinesiología, ¿sí? Muy bien, se ponen en contacto con nosotros y nosotros les pasamos el contacto de Cato con mucho gusto. ¿Están bien? Mientras, por favor, dominen sus miedos. Leen el libro, se lee muy fácilmente si se concentran en una hora nada más. Y lo escribimos así para que no se tardan más de una Sí. hora para leer nuestro libro. y hay que hacer los ejercicios que vienen allá. Es un libro práctico, ¿eh? Bueno, Aplicado. los queremos mucho, como saben. Y cuídense mucho. Mi paz es tu paz es mi paz. Nuestro lema de... De pandemia, sí. Muy bien, un abrazo a todos.
Muchas gracias, Catalín. Muchas gracias. Bye. 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 Que están bien.